¿Te ha pasado que llevas días, a veces semanas, atrapado en una decisión, analizando cada posibilidad, revisando cada ángulo, como si pensar más te pudiera predecir el futuro, como si pensar más te pudiera dar exactamente el resultado que tú deseas? Pero después de todo ese esfuerzo mental te das cuenta de que sigues exactamente en el mismo lugar. No encontraste una respuesta nueva, no llegaste a una solución diferente. La única diferencia es que ahora estás más cansado que antes. A eso es lo que yo llamo pensar en círculos. En realidad a mí me pasa más seguido de lo que me gustaría admitir. El problema es que es muy fácil confundir la repetición mental con el progreso real. Yo no estoy hablando solamente de pensar. Pensar es importante, al igual que planear y buscar consejo. El problema comienza cuando ya hiciste todo eso, ya encontraste una solución buena, ya tienes lo que necesitas para seguir adelante, pero sigues dando vuelta porque hay algo dentro de ti que te dice, ¿y si todavía me falta algo? ¿Y si todavía puedo encontrar algo mejor? En el estado de Washington había un puente llamado Tacoma Narrows. Era un puente nuevo, había abierto apenas hace unos meses, pero desde que abrió la gente se dio cuenta de que el puente se movía muchísimo con el viento. Subía, bajaba, incluso se ondulaba, tanto así que le pusieron el apodo de Galloping Gertie, que significa Gertie la galopante. En la mañana del 7 de noviembre de 1940, el puente comenzó a moverse de una manera más violenta que de costumbre. No hubo un huracán y tampoco los vientos eran más fuertes de lo normal. No hubo una explosión, nadie golpeó el puente. El viento simplemente comenzó a interactuar con la estructura del puente de tal manera que comenzó a mecerse de un lado a otro. Los ingenieros llaman a ese movimiento flameo aeroelástico, que es cuando la estructura absorbe la energía del viento, haciendo que las oscilaciones aumenten en cada ciclo. Entonces el puente, mientras más se mecía, mientras más oscilaba, más violento se volvía, hasta el punto de que el puente ya no resistió más, la estructura ya no aguantó más y colapsó, se cayó. Esa es la descripción de una mente que piensa demasiado. No es un movimiento hacia un destino, es un movimiento sin dirección, es un movimiento repetitivo, una estructura, una mente que se está desgastando a sí misma. Cuando estaba estudiando Santiago, esa imagen me llamó mucho la atención, porque Santiago en el capítulo 1, versículos 5 al 8 dice: Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. La sabiduría aquí no es una información teórica, es sabiduría práctica. Es saber cómo vivir en medio del caos. Santiago dice: si alguno se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios. Entonces el problema no es pensar o analizar. El problema no es buscar sabiduría. Hay decisiones que necesitan tiempo, que necesitas que investigues, donde tienes que pedir consejo. Eso no es falta de fe, eso es parte de la sabiduría. Pero cuando empiezas a pensar más de la cuenta, ya no estás buscando sabiduría, estás tratando de comprar certeza, estás tratando de tener control total sobre el resultado. La diferencia entre ser diligente y pensar demasiado es que cuando eres diligente te preparas, oras, planificas, te esfuerzas con lo que Dios te ha dado, pones en uso la experiencia y la sabiduría con la que Dios te ha equipado. El pensar demasiado es intentar forzar los resultados de mañana. Muchos de nosotros estamos tan preocupados pensando en el futuro que nos olvidamos de obedecer en el presente. A veces ya sabes el siguiente paso que tienes que dar, pero no lo das porque necesitas pensarlo un poco más. Muchas veces pensamos que mantener nuestra mente enfocada en la situación, en el problema, va a darnos un mejor resultado, pero en realidad no siempre es así. A veces solo encontramos más opciones, más información, más opiniones y solo terminamos más confundidos que cuando empezamos, con más preguntas que respuestas. A mí me pasa con algo tan sencillo como comprar un dispositivo electrónico. Encuentro el que necesito, tiene lo que quiero, tiene buenas revistas, el precio está adecuado, ya podría comprarlo. Pero pienso, ¿y si hay uno mejor? Y empiezo a buscar y encuentro otro y otro y otro. Y cuando me doy cuenta ya llevo horas investigando sobre algo por lo cual ya tenía una buena opción desde el principio. Y ahora tengo más de 10 opciones, 15 opciones y estoy más indeciso que antes. Lo curioso y gracioso es que casi siempre termino regresando
a la primera opción que tenía desde un principio. Y cuando me pasa eso, pienso, ¿de qué me sirvió investigar tanto estos otros productos? ¿Para qué hice esto si no me trajo ningún resultado? Solo gasté tiempo, energía, tratando de conseguir una certeza que quizás nunca la iba a conseguir. Ahí es donde algo que comenzó contigo tratando de ser responsable y hacer las cosas bien se convierte poco a poco en búsqueda de control. Queremos eliminar la posibilidad de equivocarnos. Queremos saber qué va a pasar. Queremos creer que si pensamos en todo, eliminaremos todas las cosas que se salen de nuestro control. Yo siempre pienso que tienes que hacer todo con excelencia, pero con el tiempo he aprendido que la excelencia busca hacer algo que saca lo mejor de ti. Pero cuando esa excelencia se convierte en control, el control no sabe cuándo parar de buscar una mejor opción, una mejor alternativa. Tienes que llegar al punto de decir honestamente, ya hice mi parte. Eso no significa tomar decisiones a la ligera, pero el resultado de muchas decisiones no las podemos controlar. No vamos a tener garantía de cómo va a salir todo. Parte de madurar es entender eso, que aun cuando hagamos todo lo que está en nuestras capacidades, todo lo que está en nuestras manos para hacer las cosas bien, el resultado a veces no depende de nosotros. Tenemos que aprender que en muchas facetas de nuestra vida vamos a tomar decisiones con la información que tenemos hoy y mañana puede salir nueva información. Eso no significa que te equivocaste hoy, significa que mañana puedes ajustar esa decisión, puedes hacer ajustes mientras avanzas, pero no puedes hacer progreso si pensar demasiado te está paralizando, si pensar demasiado te está inhabilitando a moverte. Ahí es donde entra la confianza en Dios. Proverbios 3, del 5 al 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Lo que me encanta de estos versículos es que dice que no te apoyes en tu propio entendimiento. Dios te ha dado inteligencia, úsala. Si sientes que te falta sabiduría, pídesela a Dios. Prepárate, haz tu parte. Pero cuando has hecho tu parte y llegas a un punto donde ya no puedes ir más lejos, a veces los resultados de las decisiones dependen de otras personas, cosas que todavía no han ocurrido, y ahí tu control ya no tiene acceso. Es ahí donde tienes que confiar en Dios y confiar que Él te ha equipado para hacer lo que tienes que hacer. Entonces, ¿cómo sé cuándo parar? Tengo que preguntarme honestamente si seguir pensando en la misma situación me está ayudando a encontrar algo nuevo, a descubrir un camino que no había considerado. Si la respuesta es que seguir pensando me está ayudando a avanzar, entonces sigue pensando, porque eso todavía es sabiduría. Pero si ya diste varias vueltas y vueltas y vueltas a la misma situación y estás regresando a la misma conclusión, lo único que estás aumentando es tu cansancio y tu miedo a tomar una decisión. Cuando llegas a ese punto es tiempo de parar de pensar y empezar a avanzar. Es importante ser realista con lo que realmente está en tus manos, porque Dios sí nos dio responsabilidades. Así que si tienes que estudiar, estudia. Si tienes que informar, infórmate. Si tienes que trabajar, trabaja. Prepárate, da lo mejor de ti. Usa todo lo que Dios te ha dado, con todo lo que Dios te ha equipado. Pero tienes que entender que hay cosas que ya no están en tus manos. Pero si ya hiciste todo lo que tenías que hacer para estar preparado, ya solo te queda confiar y descansar tranquilo que has dado lo mejor de ti, que has hecho todo lo que tenías que hacer. Pero hay cosas que ya no dependen de ti. Filipenses 4, del 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Pablo no dice piensa en el problema hasta que al fin alcanzas la paz. Él dice llévaselo a Dios. Pero muchas personas confiamos en Dios, pero pocas aprendemos a descansar realmente en Dios. Porque después Él dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros pensamos que muchas veces tenemos que saber lo que va a pasar en el futuro para poder obtener la paz. Dios dice que hay una paz que sobrepasa tu entendimiento. No tienes que entenderlo. Puedes tener paz en conocer el resultado. No porque tengas control sobre la situación, pero porque sabes que Dios estará contigo en esa situación. No estarás solo, Él va a seguir estando contigo. Recordemos la imagen del Tacoma Narrows. El viento no tenía que ser un huracán para destruirlo. Solo tuvo que moverlo de un lado a otro hasta que ya no pudo soportar más.
Hay una escena de los evangelios donde ese mismo viento aparece, pero esta vez literal. Marcos 4, versículo 37 al 40 nos dice: pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca, de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los discípulos estaban viendo el mismo viento, la misma ola que describe Santiago, y su reacción fue pánico, ansiedad, duda. Pero Jesús, en medio de la tormenta, estaba durmiendo, tenía paz. No porque no supiera lo que estaba pasando, sino porque su paz no dependía de que la tormenta se parara primero. Nosotros pensamos que vamos a tener paz cuando sepamos qué va a pasar en el futuro. Pero tenemos que imitar a Jesús y ver cómo Él podía tener paz en medio de ese viento fuerte, porque su confianza estaba en el Padre, no en lo que la tormenta podía hacer. Y esa es la invitación el día de hoy. No te estoy diciendo que finjas que no hay tormenta. Hay viento de verdad. La vida puede ponerse dura. La economía nos puede mantener despiertos durante la noche. Tantas decisiones que tenemos que tomar y las consecuencias con las que tenemos que lidiar. Pero puedes tener paz en medio de la tormenta sin ser gobernado por ella. No dejes que la tormenta dicte cómo tomas tus decisiones. Puedes hacer tu parte. Rema, sostén la vela y aún así descansa porque sabes quién va en la barca contigo. Así que hoy quiero decirte, usa lo que Dios te ha dado. El Señor te ha equipado. Haz tu parte, pero deja que Dios siga siendo Dios. No necesitas conocer todo el camino para dar el siguiente paso. No necesitas garantizar el resultado para tomar una decisión sabia. Tienes que confiar que el Señor ya te dio sabiduría, ya te dio experiencias. Úsalas. No necesitas ser perfecto para que Dios te siga guiando. Haz todo lo que Dios ha puesto en tus manos y confíale todo lo que no puedes controlar. Deja de pensar en círculos. Deja de darle vueltas y vueltas y vueltas a la misma situación. Cuando sientas que ya no estás avanzando, cuando sientas que te está paralizando, cuando sientas que ya no eres productivo, confía y avanza. Aquel que calmó la tormenta está contigo en la barca. Confía en el Señor. Me llamo Eduardo Quiñones y esto es Eyes Fixed on You, mis ojos puestos en ti. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga. Si este video ha hablado a tu corazón, te invito a suscribirte. Nos vemos en el próximo video.